Estructura avanzada de datos. Capítulo 3. Modelo de una cola circular compacta en C++. En el vídeo anterior ya vimos el funcionamiento de una cola circular compacta en C. Se analizó su funcionamiento, casos de uso y algunos considerandos tales como por qué no es común reasignar memoria, por más que en algún momento nos quedemos sin ella. Por otro lado, suponemos que ya poseen algunos conocimientos en C++. En este vídeo haremos foco en la implementación en C++ de una cola circular compacta y de algunos detalles que hacen a este lenguaje. Así que vayamos directamente al código. Para el manejo de la cola en C teníamos la estructura con el bloque de memoria, tipo MyData, que recordemos es un typedef con el tipo de datos que gusten o requieran, índices y demás campos. Un juego de funciones para crear y eliminar la cola, como así también funciones para insertar y extraer los datos, y un juego de funciones para saber el estado de la memoria, incluyendo las consultas de si está llena o vacía. Estructura básica de la clase Q. Dentro de la estructura o clase vamos a contener dos acciones, la que alberga los campos privados, solo accesibles desde los métodos de la clase, y los públicos, que son de libre acceso. Dentro de la sección privada estará el puntero al bloque de memoria, los índices para recorrer este bloque y los campos que nos permiten conocer el tamaño del bloque y cantidad de elementos almacenados. Como buen objeto tendrá su constructor, que al tener que incluir su tamaño en forma explícita, reemplaza en forma directa a la función createQ. Al requerir recursos del sistema, memoria dinámica en este caso, la implementación del destructor es mandatoria, el cual será análogo a la función deleteQ, los métodos para inserción y extracción de datos y demás funciones. El nombre asignado a estas variables y métodos miembros será similar a los usados en el vídeo anterior. Algunos detalles a tener en cuenta. Las variables miembros suelen iniciarse con la letra M seguida de un guión bajo. Omitimos la palabra Q de los métodos, ya que sería redundante. Se agrega el uso del tipo booleano para indicar si la memoria está llena o vacía, pero también se agregan las funciones de inserción y extracción, las cuales, en su versión en C, devolvían tres posibles valores. ¿Cómo pasamos de 3 a 2? Simplemente manejando los posibles errores como excepciones, que ya veremos más adelante. Con lo cual, con verdadero se indica que las acciones fueron exitosas y con falso para indicar que la memoria estaba llena en la inserción o vacía durante una extracción. En esta misma línea tenemos el constructor que por definición no retorna valor. ¿Cómo se indica entonces si se pudo obtener la memoria solicitada? Bien, a través de una excepción que, como recién dije, ya veremos. Por su parte, las funciones getters en C tenemos el modificador const para indicar que los elementos de la estructura cola no pueden ser modificados. Para lograr esto mismo en C++, utilizamos el modificador const en la declaración de los métodos, indicando que estos no han de realizar modificaciones sobre las variables miembros. Otra modificación que vamos a introducir es el tipo de datos que hace referencia a tamaños, cantidades e índices. Si acordamos que el mínimo valor que pueden tomar estos campos es 0, tranquilamente podemos redefinir estas variables como unsignedInt o en forma más precisa como sizeT. Y si las variables miembros son sizeT, los métodos que hacen referencia a estos valores deben ser también sizeT. Pasemos a la implementación de la clase. Iniciemos con el constructor. Como vemos, es muy simple. Se solicita memoria con el operador new y luego se inicializan las variables miembros. Perdón, pero ¿no verifica si se reservó la memoria? No, ¿para qué? Pero, ¿qué pasa si no se asigna la memoria? Bien, en el caso que new no asigne la memoria, se genera una excepción, en este caso bad alloc, por lo que el código debe estar luego implementado dentro de un bloque try-catch. Bajo el mismo concepto, implementamos el destructor. Veamos la inserción. Push. Como puede apreciarse, su estructura es muy similar a su equivalente en C. Como diferencias, vemos que en C++ no está la verificación del puntero RR. Esto es porque RR es parte privada del objeto y en su construcción se incluye su tamaño, lo cual garantiza que el bloque de memoria exista. Luego, tenemos la manera en que se realizó la recirculación.
la cual en la versión en C está hecha con una comparación en lugar del resto de la división. Si modificamos la versión en C para que la recirculación se realice con el resto de la división, son iguales. Obviamente, con la sutil diferencia que las variables miembros de la clase son parte del objeto Q, por lo que no se requiere el puntero SP. Lo mismo ocurre al mirar la función de extracción, en donde vemos que su estructura es similar a la de inserción, y si van a ver el video anterior, también es similar a su equivalente en C. Hagamos un stop en este punto. Dentro de estas verificaciones, vemos si el buffer tiene espacio para insertar otro dato, en el caso de push, o bien si hay un dato para extraer en el caso de pop. Ahora, si prestamos atención a la declaración de la clase, vemos que tenemos dos métodos que hacen esta verificación, isFull e isEmpty. Y estos métodos hacen precisamente esto. isFull verifica si el buffer está o no lleno, es decir, hay o no espacio para insertar otro dato, e isEmpty nos indica si hay o no dato para extraer. ¿Qué pasaría si los criterios para determinar si el buffer está lleno o vacío discrepan? Es decir, la manera en que isFull determina que el buffer está lleno difiere de cómo se hace dentro del método push. En este caso parecería que es casi imposible que esto ocurra. Estamos verificando si el buffer está lleno o vacío, nada más. Sin embargo, esta clase puede ir evolucionando, pueden agregarse otros métodos, pueden trabajar varios desarrolladores con diferentes criterios que podrían generar cierta incompatibilidad. Obviamente, esto se manifiesta más frecuentemente en clases o estructuras grandes, las cuales suelen ser más sofisticadas. Por lo que es de muy buena práctica unificar estas verificaciones en métodos o macros y en cada caso que se lo requiere, utilizarlas. Por lo que lo más correcto será escribir estas verificaciones así, que además es más claro al momento de leerlo. Otro punto a analizar es cómo actuar al momento de detectar si el buffer está lleno. Una manera es retornar falso, lo cual requiere que aquel que invoca la función verifique si se realizó la inserción o no. Otra manera sería emitir una excepción a través de un through. En tal caso, el método ya dejaría de ser el tipo booleano y pasaría a ser void. ¿Se podría hacer lo mismo con el método pop? Sí, se podría, pero en general la consulta de si hay o no dato para extraer es lógica. Pero bueno, es cuestión de gustos y estilos de programación. Otro detalle no menor es que en C++ existe el pasaje por referencia, por lo que en lugar de recibir un puntero, es más común recibir una referencia. Obviamente, podrán tener estos métodos sobrecargados si así gustan. Y finalmente pasemos a las funciones extras, que las podemos escribir de esta manera o directamente en la declaración de la clase. Tengamos en cuenta que al escribir el método en una sola línea, se está haciendo uso del modificador inline en forma implícita. Hagamos ahora un simple ejemplo como para cerrar el tema. Creamos una cola para 10 elementos e ingresamos 6 valores, del 1 al 6. Por simplicidad, hemos definido a myData como un tipo de dato int. Se extraen 2 elementos que, como se puede apreciar, se está usando una versión de pop con pasaje por referencia. Se agregan otros 2 y finalizamos con la extracción de todos los elementos. Realmente algo simple. Vemos que el manejo de la cola está realizada dentro de un bloque try-catch. Cualquier excepción dentro de este bloque será capturado por el catch genérico. Si queremos capturar en forma específica el error de reserva de memoria padalloc, simplemente lo agregamos previo a la captura genérica. Obviamente, el objetivo de esta captura no será imprimir un mensaje diferente. Esta captura estará asociada a una acción a tomar. Continuemos. En este caso, no estamos verificando si la inserción es correcta o no. Simplemente realizamos las inserciones. Supongamos que en lugar de insertar inicialmente 6 elementos, insertamos 20. Obviamente, al intentar ingresar el 11º elemento, dará error. Ahora, la manera de actuar a continuación de esa inserción dependerá de cómo está desarrollada la función push. Una opción podría ser que al intentar insertar un elemento con el buffer lleno, el método push simplemente retornase false. En este caso,
Como no se está evaluando el valor de retorno, el ciclo for continuará con el proceso de inserción y el método push continuará retornando falso. Finalizado el ciclo, la aplicación continuará normalmente, pero con algunos datos perdidos. Por el contrario, si en lugar de retornar falso se genera una excepción, al intentar insertar el 11º elemento se genera una excepción que corta el proceso, continuando en este caso por la captura de la excepción genérica. O si queremos realizar una tarea específica para esta situación, podemos agregar la captura de la excepción por overflow. Bien, si queremos simular una falla de reserva de memoria, podríamos solicitar una cantidad negativa. Esto generará una excepción de bad alloc. No es que se esté solicitando un tamaño negativo, ya que el tipo de dato es size_t, es unsigned, solo que el valor -10 se convierte en un valor muy grande. Recordemos cómo opera el complemento A2. ¿Y si es 0? Si bien el comportamiento dependerá del compilador, tanto un new de 0 bytes como su posterior delete no generan error. Sin embargo, podemos suponer que una cola para 0 elementos sería un error lógico. Si gustan, pueden agregar esta cláusula al constructor, en donde si el tamaño es 0, se da un error de bad alloc, o si prefieren, otro error como ser logic error, por si quieren diferenciar el tipo de falla. Y en tal caso, se puede agregar la captura específica. Incluso este error, logic error, sería más acorde si se recibe un valor de tamaño excesivamente grande. En cualquier caso, esto queda a criterio del desarrollador. Continuemos. ¿Qué pasa si se realiza una asignación de datos tipo cola? Bien, al asignar Q en H, en una primera instancia se va a perder la información contenida en H, como así también la memoria reservada. Al usar H, se va a acceder a los datos de Q, en lugar de los datos originales de H, que ya se perdieron. Y al finalizar el bloque en donde están creados Q y H, se invocarán los destructores, que en este caso intentarán eliminar 2 veces el mismo bloque de memoria, generando un error de doble liberación de recursos. Similar situación se da cuando se intenta pasar una cola como copia y no su dirección o referencia. Primero debemos estar de acuerdo que una asignación de este bloque de memoria no es algo lógico. Lo mismo el pasar una cola a una función. Lo que vamos a pasar es la dirección del objeto o su referencia, nunca una copia, ya que al finalizar la función se invocaría el destructor y se liberaría el buffer. Entonces, si estamos de acuerdo que es algo que nunca usaremos, ¿cómo evitamos que por error alguien haga esto? Simplemente generando un error de compilación. ¿Cómo? Bien, les doy 2 alternativas. Desde la versión de C++ 2011, la forma más segura de impedir la copia de un objeto es eliminar el constructor de copia y el operador de asignación usando igual delete. Obviamente, al compilar debemos aclarar que estamos usando el estándar 2011. Para versiones anteriores, simplemente definimos el constructor de copia y la sobrecarga de asignación como privadas y no se implementan, solo se declaran. En ambos casos, su intento de uso dará error de compilación. Otro detalle es que así como están declarados Q y H, solo tienen existencia dentro del bloque try. En general, dentro de una aplicación, este objeto vamos a querer accederlo desde varios lugares, e incluso es probable que se requiera de un acceso global al objeto. Por lo que es algo común crear un puntero local o global. Y luego, dentro de un bloque try, crear el bloque de memoria mediante un new que invocará al constructor de Q. Si las inserciones pueden generar una excepción, estas también deberían estar dentro de un bloque try. Dentro del primer bloque try-catch, vemos que el tratamiento a las excepciones varía según la excepción capturada. Los métodos pop o de consulta, al no generar excepciones, no requieren estar dentro de un bloque try, aunque tranquilamente pueden estar. También podemos ver que el acceso a los métodos se realiza con el operador flecha en lugar del operador punto, ya que Q es un puntero. Por último, lo que no hay que olvidar
es llamar al destructor mediante el delete del objeto Q. Luego, lo correcto es poner Q a null. En el vídeo anterior se dejó planteado un ejercicio que solicitaba extender el tipo de dato a manejar por la cola a cualquier tipo de dato. Esto, que en C es un desafío, en C++ lo podemos implementar usando templates. El tipo de dato myData se reemplaza por un template al cual le dimos el nombre T. Luego simplemente respetamos la sintaxis de los templates. Recuerden que al utilizar template, toda la implementación de la clase debe estar realizada en el mismo archivo fuente. Luego, al crear el objeto, simplemente se especifica el tipo de dato a utilizar. No mucho más. No vamos a entrar en el detalle de este código, pues excede la idea de este video, que se enfoca simplemente en la implementación de una cola circular compacta en C++. En la descripción encontrarán este código para su revisión. Finalizamos con el planteo de un ejercicio. Crear una clase que herede de la clase Q, la cual tenga acceso libre a sus variables miembros, es decir, que sus miembros privados pasen a ser protect, y agregue el método pick, el cual permita ver el siguiente elemento a extraer, obviamente sin extraerlo, y verificando si hay elementos dentro del buffer, y un método para imprimir todos los elementos presentes en el buffer. Y en este caso, ¿qué condiciones se deben cumplir para poder hacer esto? Queda a su criterio si la herencia se realiza en la clase Q en modo template o en la versión previa. Lo mismo respecto a cómo manejar si el buffer está lleno o posibles errores. Hasta aquí este video. Chao.